Mis suegros se apoderaron de mi casa, me trataron como a un invitado y trataron de echarme de su fiesta. Así es como recuperé el control de mi vida. Hola a todos. Soy Jane, la chica común y corriente de 27 años, que obtuvo mucho más de lo que esperaba. Yo era simplemente otro analista de números hasta que mi vida dio un giro brusco hace unos años. Esta es mi historia, sin edulcorantes, solo la pura verdad. Todo empezó cuando cambié de trabajo y me uní a una nueva empresa como contador. Ahí es donde Mark entró en escena. Él era el vendedor. Confiado, encantador y con una sonrisa que probablemente podría vender hielo a los esquimales. Nos encontramos por primera vez en la sala de descanso, donde comenzó nuestra conversación sobre la máquina de café más temperamental del mundo. Oye, eres el nuevo contador, ¿verdad? Mark se apoyó casualmente contra el marco de la puerta, con una sonrisa en sus labios. Culpable de los cargos. Soy Jane. ¿Y tú lo eres? Respondí, tratando de parecer poco impresionado, aunque internamente ya estaba intrigado. Soy Mark, jefe de ventas y, extraoficialmente, el susurrador residente de máquinas de café, dijo con un guiño. Ambos nos reímos y desde ese momento, las cosas simplemente encajaron entre nosotros. 2 años después, Mark planeó la propuesta más romántica que puedas imaginar. Un viaje de fin de semana a la playa, una cena al atardecer y él arrodillándose. Era sacado directamente de una película. Por supuesto, dije que sí sin pensarlo 2 veces. Nuestra boda fue hermosa y sentida, aunque pasó volando en un instante. Comenzamos nuestra vida matrimonial en la casa que heredé de mi abuelo, un lugar antiguo y pintoresco con mucho carácter. Siempre me ha encantado. Unas semanas después de que nos instalamos, Mark planteó una idea que cambió mi vida por completo. Cariño, ¿alguna vez has pensado en tomarte un descanso del trabajo? Ya sabes, ser ama de casa por un tiempo. Sugirió una tarde con los ojos llenos de esperanza. Recuerdo haber sentido una sacudida de sorpresa. ¿Ama de casa? Pero Mark, siempre me ha apasionado mi carrera. Respondí, intentando disimular la confusión en mi voz. Lo entiendo, Jane. Pero me ha ido muy bien en el trabajo. Podemos permitírnoslo. Piénselo, no más estrés, solo centrándonos en nosotros. Tal vez incluso formar una familia pronto, dijo, tomando mi mano. Su tono era tan convincente, sus palabras tan llenas de entusiasmo, que no pude evitar dejarme llevar por todo eso. Entonces, en contra de mi buen juicio, acepté. ¿Por qué no cambiar un poco las cosas, verdad? Al principio fue emocionante. Tuve tiempo para hacer cosas para las que nunca había tenido tiempo. Jardinería, leer, probar nuevas recetas. Mark volvería a casa y se encontraría con una casa impecable y cenando en la mesa. Pasamos las tardes hablando sobre el futuro, haciendo planes y riendo. Se sintió como una fase de luna de miel prolongada. Pero a medida que pasó el tiempo, comencé a sentirme inquieto. Extrañaba los desafíos de mi trabajo, la satisfacción de resolver problemas complejos. Incluso extrañé el molesto zumbido del teléfono de mi oficina. Aún así, dejé esos sentimientos a un lado, diciéndome a mí mismo que era solo una fase de adaptación. Luego, las cosas empezaron a cambiar, sutilmente al principio. Los elogios de Mark sobre lo bonita que se veía la casa, o lo bien que sabía la cena poco a poco, se convirtieron en expectativas. Si la cena se retrasaba o la casa no estaba perfectamente ordenada, hacía comentarios improvisados que me dolían más de lo que quería admitir. Empecé a sentirme menos como una compañera de nuestro matrimonio y más como una criada interna. Recuerdo haber llamado a mi mejor amiga Laura para desahogarme. Siento que estoy perdiendo un poco de mí mismo, ¿sabes? Le confié, mi voz cargada de frustración. ¿Perderte a ti mismo? Jane, eres un petardo. No dejes que este trabajo de ama de casa apague tu chispa, respondió Laura, con un tono que era una mezcla de preocupación y aliento. Tenía razón. Siempre me había enorgullecido de ser independiente, de hacer mi propio camino, y aquí estaba,
sintiéndome perdida en un papel que nunca pensé que desempeñaría. Pensé que finalmente me había adaptado a la rutina de ama de casa, pero vaya, estaba equivocada. Una noche, Mark lanzó una bomba que puso todo patas arriba. Mark llegó a casa luciendo inusualmente serio, con el abrigo todavía puesto. «Jane, tenemos que hablar», dijo con voz sombría. «¿Qué pasa?» «Parece que has visto un fantasma», bromeé, tratando de aligerar el ambiente. «Son mis padres. Están renovando su apartamento y necesitan un lugar donde dormir. Solo por un par de semanas», dijo Mark, evitando mis ojos. Me congelé por un momento. ¿Un par de semanas? ¿Aquí? Sí, quiero decir. Es solo por un corto tiempo. No será tan malo, dijo, finalmente encontrando mi mirada. Suspiré sintiendo una mezcla de desgana y deber. Está bien. Por un par de semanas. Pero necesitan respetar nuestro espacio, Mark. Por supuesto que lo harán. Gracias, nena. Eres la mejor, dijo, plantándome un rápido beso en la frente. Unos días después, llegaron los padres de Mark, Bob y Linda. Y déjame decirte que era como un circo. Vinieron con bolsas, cajas y hasta muebles. Se sentía como si hubieran empacado todo su departamento. «Jane, querida, haz espacio. Tenemos muchas cosas», dijo Linda, pasando junto a mí con una caja que parecía contener toda su vida. Bob lo siguió, arrastrando un sillón monstruoso. «Espero que no te importe que traigamos algunas comodidades de casa», gruñó mientras metía la silla por la puerta. Nuestra acogedora casa se convirtió en una unidad de almacenamiento de la noche a la mañana. Donde quiera que mirara, estaban sus pertenencias. Fue abrumador, por decirlo menos. Pero eso fue solo el comienzo. Bob y Linda no perdieron el tiempo y se sintieron como en casa. Bob reclamó el televisor, cambiando de canal como si fuera el dueño del lugar. «¿Linda?» Ella empezó a reorganizar mi cocina. «Linda, ¿qué estás haciendo?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Oh, simplemente organiza las cosas un poco mejor, querida. Ya sabes cómo es», respondió casualmente, sin siquiera mirarme. Me mordí la lengua, recordándome que era solo temporal. Pero por dentro estaba furioso. Esto fue mi casa y la trataban como si fuera su casa de vacaciones. Luego vino el fiasco de la cena. Preparé una ensalada saludable y pollo a la parrilla, mi comida habitual, pero Linda miró su plato como si le hubiera servido hierba. «¿Qué es esto? ¿Comida para conejos?». Linda se burló y apartó su plato. «Mamá, vamos. Jane trabajó duro en esto», intentó intervenir Mark. «Está bien, Marcos, haré otra cosa», dije, aunque estaba lejos de estar bien. «No. Ordenemos pizza. Necesito algunos real comida», intervino Bob mientras ya marcaba su teléfono. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía evitar la sensación de ser un extraño en mi propia casa. Mark roncaba pacíficamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se avecinaba dentro de mí. Estaba hospedando, cocinando, limpiando. ¿Y para qué? ¿Ser tratada como una criada no remunerada en mi propia casa? Bob y Linda habían convertido mi casa en su patio de recreo personal. Pero las cosas fueron de mal en peor y rápidamente. Linda empezó a hacerse cargo de la cocina como si estuviera dirigiendo una operación militar. Una mañana, mientras estaba preparando mi habitual tostada de aguacate, Linda entró en la cocina e hizo una mueca. «¿Qué estás comiendo? ¿Comida para pájaros?». Ella resopló, hurgando en el refrigerador. «Es una tostada de aguacate, Linda. Es saludable», respondí, tratando de mantener mi tono tranquilo. «Saludable, saludable. Necesitas comida de verdad, niña. Toma, déjame prepararte unos huevos con tocino», dijo, empujándome a un lado. Me quedé allí, furiosa, mientras ella se hacía cargo de mi desayuno. Estaba muy claro. Ella no respetaba mis elecciones ni mi espacio. Luego estaba Bob. Había reclamado completamente la sala de estar como su salón personal. Una noche, estaba emocionado de ver el final de temporada de mi programa favorito, pero cuando entré a la habitación, él estaba tirado en el sofá,
viendo una película de acción a todo volumen. «Bob, ¿te importa si veo mi programa? Esta noche es el final de temporada», pregunté vacilante, sosteniendo el control remoto. «No puedo hacerlo, Jane. Estoy viendo esto. Encuentra algo más que hacer», respondió, sin siquiera mirarme. No podía creerlo. Esto fue mi sala de estar. Sintiéndome como un extraño en mi propia casa, me fui furioso, frustrado más allá de las palabras. Pero el verdadero problema llegó unos días después. Entré en mi habitación y encontré a Linda rebuscando en mi armario. ¿Mi armario? ¿Qué diablos, Linda? Esas son mis cosas personales, grité, perdiendo los estribos por primera vez. Oh, relájate, Jane. Solo estoy haciendo algo de espacio para nuestras cosas. De todos modos, tienes demasiada basura aquí, dijo, tirando mi ropa a un lado como si fuera basura. En ese momento, Mark entró. «¿A qué se deben todos estos gritos?», preguntó, mirando entre su madre y yo. «Tu madre está revisando mis cosas. Eso es lo que pasa», espeté. Mark se volvió hacia Linda. «Mamá, tal vez deberías preguntarle a Jane antes de mover sus cosas», dijo, aunque a su tono le faltaba convicción. «Bien, bien. Solo estaba tratando de ayudar», resopló Linda, saliendo de la habitación fingiendo estar ofendida. Mark se volvió hacia mí. «Jane, ¿no puedes simplemente dejarlo pasar? Simplemente están tratando de encajar». «¿Encajar? Mark, se están haciendo cargo. Esta es nuestra casa, no la de ellos», dije. Mi voz se elevó con frustración. Marcos suspiró. «Solo aguanta un poco más, ¿de acuerdo?» Me sentí tan solo en ese momento. Ya no sentía mi casa como mía, y parecía que Mark estaba firmemente de su lado. Las cosas ya estaban tensas, pero lo que pasó después me destrozó por completo. Un día me di cuenta de que faltaba mi tarjeta bancaria. El pánico se apoderó de mí mientras destrozaba la casa buscándolo, solo para encontrarlo en el lugar más inesperado, el bolso de Linda. La enfrenté de inmediato. «Linda, ¿por qué tienes mi tarjeta bancaria?» Ella se encogió de hombros. «Oh, necesitaba recoger algunas cosas y no tenía dinero en efectivo. No pensé que sería gran cosa». «¿Un gran problema? Tomaste mi tarjeta sin preguntarme. Eso es robar», grité, incapaz de contener mi ira. Antes de que pudiera decir otra palabra, Mark entró. «¿A qué se debe todo este grito?», preguntó, mirando de mí a su madre. «Tu mamá tomó mi tarjeta bancaria y la usó sin permiso», dije, sosteniendo la tarjeta. Mark se volvió hacia Linda. «Mamá, deberías haber preguntado primero». Linda puso los ojos en blanco. Solo necesitaba algunas compras. No es como si hubiera comprado un collar de diamantes. No podía creer su actitud. «Es mi dinero, Linda. No puedes simplemente llevarte mis cosas». Y fue entonces cuando Mark soltó una bomba. «Jane, no exageremos esto. Vives de mi dinero de todos modos. Entonces, ¿cuál es el problema si mi mamá lo usa?» Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. «¿Su dinero? No puedo creer que estés diciendo esto. Es nuestro dinero, Mark, y este es nuestro matrimonio». Él simplemente se encogió de hombros. «Lo que sea. No es gran cosa. Ella te lo devolverá». Me sentí como si estuviera en una terrible pesadilla. Mi marido se había puesto del lado de su madre por algo tan descaradamente malo. Pasaron unas semanas y la tensión en la casa era insoportable. Finalmente decidí hacer la gran pregunta. «Entonces, ¿cuándo planean ustedes dos regresar a su apartamento?», les pregunté a Bob y Linda una noche durante la cena. Ellos simplemente se rieron. «¿Retroceder? ¿Por qué haríamos eso?», dijo Linda, intercambiando una mirada con Mark. «Sí, hemos decidido quedarnos aquí. Es mucho mejor y Mark no quiere gastar dinero en el alquiler para nosotros», añadió Bob. Me volví hacia Mark, buscando algún tipo de explicación. Evitó mis ojos. «Sí, Jane. No tiene sentido alquilarles un lugar cuando tenemos espacio aquí», dijo en voz baja. Me quedé allí sentado, atónito. Mi hogar, mi santuario, estaba siendo invadido. Y mi esposo,
La persona que yo pensaba que era mi pareja. Ahora me decía que sus padres habían llegado para quedarse. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Un día decidí salir a correr para aclararme la cabeza. Necesitaba escapar del caos asfixiante en mi casa, pero la suerte no estuvo de mi lado. Tropecé y caí, y el dolor fue instantáneo. Lo supe de inmediato. Me había roto la pierna. Volver a casa cojeando fue una pesadilla. Cuando finalmente regresé, sudando y agonizando, encontré a Mark y sus padres descansando en la sala de estar. Mark, creo que me rompí la pierna. Necesito ir al hospital, dije, tratando de evitar que el dolor hiciera que mi voz temblara. Mark levantó la vista molesto. ¿Y ahora qué, Jane? ¿No ves que estamos ocupados aquí? Linda intervino, su voz llena de indiferencia. Oh, deja de ser dramático. Probablemente sea solo un esguince. No, realmente duele. Necesito ayuda, insistí, la habitación dando vueltas por el dolor. Bob simplemente se burló. A tu edad no deberías andar corriendo como un adolescente. Te lo mereces. No podía creer lo que estaba escuchando. ¡Me duele! ¿Ninguno de ustedes puede ver eso? Mark finalmente se levantó. Su expresión era más de molestia que de preocupación. Bien, te llevaré. Pero más vale que esto no sea una estratagema para eludir las tareas domésticas. En el hospital, mi peor temor se confirmó. Era una pierna rota. Las siguientes semanas fueron un verdadero infierno. Estaba atrapado en casa, dependiendo de muletas, incapaz de hacer gran cosa. Uno pensaría que mi esposo y sus padres darían un paso al frente y ayudarían, ¿verdad? Equivocado. Actuaron como si nada hubiera cambiado. Todavía se esperaba que yo cocinara y limpiara. Un día, mientras luchaba por preparar el almuerzo mientras me balanceaba con muletas, entró Linda. Me miró con irritación. ¿No puedes hacer eso más rápido? Tenemos hambre, dijo, sin hacer ningún movimiento para ayudar. Estoy haciendo lo mejor que puedo con una pierna, espeté, mientras mi frustración se desbordaba. Bueno, no es lo suficientemente bueno, estás siendo increíblemente vaga, replicó Linda cruzándose de brazos. Fue entonces cuando entró Mark. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando entre su madre y yo. Tu esposa está tardando una eternidad en preparar el almuerzo. Es como si estuviera usando su lesión como excusa, se quejó Linda. Marcos suspiró. Jane, ¿no puedes esforzarte un poco más? Aquí todos tenemos hambre. Lo miré con incredulidad. ¿Esforzarse más? Estoy con muletas, Mark. ¿Qué esperas que haga? Simplemente se encogió de hombros y salió de la cocina con su madre, dejándome allí, furiosa y dolorida. Pero no creerás lo que pasó después en la pesadilla de mi familia política. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Unas semanas después de mi lesión, Linda y Bob anunciaron casualmente que organizarían el Día de Acción de Gracias en nuestra casa e invitar a sus familiares. La noticia me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Acción de Gracias? ¿Aquí? Pregunté, incrédulo. ¿Cómo se supone que voy a lograr eso con mi pierna así? Linda agitó la mano con desdén. Oh, no tendrás que hacer mucho. Simplemente mantente alejado y déjanos encargarnos de ello. Estaba furioso. Esta es mi casa, Linda. No puedes simplemente invitar a la gente sin preguntarme. Mark intervino como para mediar. Jane, es solo una reunión familiar. No le demos mucha importancia. ¿Un gran problema? Mark, apenas puedo caminar. ¿Y ahora tus padres se van a apoderar de nuestra casa para una fiesta? Dije, mi voz se elevó con ira. Bob intervino, completamente imperturbable. Pensamos que sería bueno tener una reunión familiar aquí. Después de todo, ahora todos vivimos bajo el mismo techo. Y entonces Linda soltó otra bomba. En realidad, Jane, estábamos pensando, sería mejor que te quedaras en otro lugar durante un par de semanas. Con tu pierna y todo, simplemente estarás en el camino. La miré completamente estupefacto. ¿Quedarse en otro lugar? ¿En mi propia casa? Sí, querida, solo por un par de semanas.
Es lo mejor, continuó Linda como si me estuviera haciendo un favor. Sentí mi sangre hervir. ¿Quieres que salga de mi casa para que puedas hacer de anfitrión? ¡Eso es una locura! Mark intervino tratando de parecer razonable. Jane, es solo por un corto tiempo. Será más fácil para todos. ¿Más fácil para todos? Esto es mi a casa, Marcos. No voy a ir a ninguna parte, respondí. Mi voz temblaba de ira. Bob se encogió de hombros, completamente imperturbable. Pensamos que agradecería no tener que lidiar con el estrés de las vacaciones. Eso fue todo. Lo perdí. ¡Salir! Ustedes dos, salgan de mi casa, ahora, grité, mi voz llena de rabia e incredulidad. La cara de Mark se puso roja. Jane, no estás siendo razonable. Son mis padres. No puedes simplemente echarlos. Irrazonable. Se están apoderando de mi casa, Mark, y tú los dejas. Prácticamente estaba gritando en este punto. La expresión de Mark se endureció. Si no puedes respetar a mis padres, tal vez no deberíamos estar juntos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Un divorcio? Lo miré y sentí una descarga de adrenalina a través de mí. Sin decir una palabra, caminé hacia mi escritorio. Abrí el cajón y saqué un juego de papeles que había preparado para ese mismo momento. ¿Qué es esto?, preguntó Mark, con la voz entrecortada mientras tomaba los papeles de mi mano. Papeles de divorcio. Los tengo listos desde hace un tiempo, dije con voz firme e inquebrantable. Mark me miró, luego miró los papeles y volvió a mirarme. ¿Hablas en serio? ¿Realmente seguirías adelante con esto? Sí, lo soy. No seré intimidado en mi propia casa, ni tú ni nadie, dije, sintiendo una extraña sensación de empoderamiento en medio del caos. Linda y Bob se quedaron paralizados, sus expresiones engreídas reemplazadas por la sorpresa. Mark parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La habitación estaba llena de tensión, cada segundo parecía una eternidad. Haz tu elección, Mark, tus padres o nuestro matrimonio, dije, manteniéndome firme. Mark se rió, un sonido frío y duro que me provocó escalofríos. Bien, dijo y, para mi sorpresa, firmó los papeles en ese mismo momento. Te arrepentirás de esto, Jane. Ni siquiera puedes sustentarte sin mí, se burló. Lo miré, sintiendo una mezcla de alivio e incredulidad. Me las arreglaré, respondí, aunque mi voz apenas era más que un susurro. Él se encogió de hombros. Tu pérdida. Y así, él y sus padres comenzaron a recoger sus cosas. Minutos después, ya no estaban. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, sentí una abrumadora sensación de paz. Sí, estaba solo, pero era una mejor alternativa a la tensión constante, la falta de respeto y el agotamiento emocional. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Lo sentí simbólico, como si estuviera asegurando mi propia fortaleza, un lugar donde finalmente podría respirar de nuevo. El día de Acción de Gracias llegó más rápido de lo que esperaba. Pero esta vez no hubo caos, ni suegros autoritarios, ni Mark. Solo yo, mis pensamientos, y un nuevo capítulo esperando ser escrito. Todavía me estaba adaptando a mi nueva realidad y encontraba un consuelo inesperado en la tranquilidad de mi propia compañía. Entonces, de la nada, alguien llamó a la puerta. Cuando lo abrí, me sorprendió encontrar a Mark, sus padres, y una multitud de familiares parados allí, todos vestidos y listos para celebrar. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté atónito. Estamos aquí para el Día de Acción de Gracias, Jane. ¿De verdad pensaste que hablábamos en serio acerca de no venir? Mark dijo con una mirada engreída. No podía creer su audacia. Ya no eres bienvenido aquí, Mark. Esta es mi casa y tú no eres mi familia. No después de lo que hiciste. Linda intervino, su tono condescendiente. Oh, vamos, Jane, no seas tan mezquino. Tengamos una buena cena. Pero me mantuve firme. Number, tienes que irte. Ahora. Mark se rió burlonamente. No nos pueden echar. Esta era nuestra casa familiar. Ya no, dije, sintiendo una oleada de empoderamiento. He cambiado las cerraduras, Mark.
Renunciaste a cualquier derecho sobre esta casa cuando firmaste esos papeles. Hubo un momento de tenso silencio. Entonces, el rostro de Mark se puso rojo de ira. Bien, hazlo a tu manera, escupió antes de girar sobre sus talones. Todos lo siguieron y se adentraron en la noche. Después del enfrentamiento de Acción de Gracias, comencé a reconstruir mi vida. No fue fácil, pero fue mío. Unas semanas después de que Mark y su familia se fueran para siempre, me encontré sentada en mi tranquila sala de estar. Por primera vez en meses, realmente podía respirar. Fue entonces cuando vino mi mejor amiga, Laura. «Hola, Jane», dijo mientras entraba, sus ojos explorando el acogedor espacio. «¿Cómo lo estás llevando?» «Mejor de lo que esperaba, en realidad», respondí, ofreciéndole una sonrisa. Laura se sentó y me estudió detenidamente. «Pareces diferente, más fuerte de alguna manera». Me reí suavemente. «Sí, supongo que deshacerse del peso muerto te hace eso». Ambos nos reímos, y en ese momento me sentí más ligero que en meses. Pero entonces el tono de Laura cambió. «¿En serio? ¿Qué sigue para ti, Jane?» Respiré hondo, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. «Voy a volver a trabajar. Ya comencé a buscar trabajo en contabilidad. No voy a mentir, da miedo, pero es hora de volver a ponerme de pie». Laura asintió y su rostro se iluminó. «Ese es el espíritu. Siempre fuiste el más inteligente en la oficina. Serían afortunados de tenerte de regreso». Sus palabras significaron muchísimo para mí. Me dieron el impulso que necesitaba para seguir adelante. Las siguientes semanas fueron un torbellino de entrevistas de trabajo y de reconstruir mi vida pieza por pieza. Finalmente, conseguí un puesto fantástico en una empresa local. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí entusiasmado con el futuro. Mi casa volvió a ser mía. Mi vida volvió a ser mía. Me había enfrentado a lo peor y salí más fuerte.